Continuando con el tema de la transición que va de la cosmovisión medieval a los problemas de la modernidad, eh, podemos seguir trabajando con ello porque a raíz de que la caída de Constantinopla y todo lo que es el Imperio Romano, pues se viene una desbandada de eh, territorios feudales dentro de lo que va a ser Europa y todas las regiones conquistadas por los romanos pues se vuelven feudos y a raíz de esto se suscita una de las grandes etapas de la historia de la humanidad donde la transición se coloca como eje neurálgico de la situación, lo que tiene que ver con la, eh, eh, digamos que el teocentrismo, donde Dios es el creador de todo lo que existe a nuestro alrededor y no hay razón alguna para que ésta cambie de opinión. Es así como la cuestión que veíamos en la clase pasada con respecto a San Agustín y Santo Tomás de Aquino con referente a la religión y a la confabulación de la institución del clero como una de los organismos vitalicios más importantes a nivel mundial conforme a lo que va a ser la institución del clero como una de las formas de gobierno del sistema político, cultural, religioso y hasta podríamos decirlo económico, del cual se tiene en su máximo esplendor sobre todo lo que conocemos hasta hoy en día. ¿Por qué lo digo así? Porque el clero es una de las instituciones más importantes cuyo dominio tiene en cada una de las regiones del orbe, no importando nacionalidades, sino más bien regiones. eh, Está, digamos que, planteado en todos los aspectos fundamentales de lo que es la sociedad en sí. Sin embargo, no siempre fue así la cuestión sobre la religiosidad, sobre el clero, sobre el cristianismo, como lo veíamos en las tres grandes religiones que se fundamentan dentro de lo que va a ser el orbe, como de las tres grandes importantes, lo que va a ser el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y lo que nos compete ahora es hablar acerca de la visión del cristianismo que para sus principios básicos no fue tan próspero como en su primer momento. Tuvo una debacle que en sus principios pues tuvo que confabularse con respecto a una declinación de diferentes iglesias, por así decirlo, para poder deliberar la situación en la cual se encontraba. De tal forma que eh, la filosofía cristiana medieval y la reforma protestante se va a encaminar a visualizar lo que exactamente es la última parte de nuestro tema que nos compete hoy y que es la reforma protestante. Cómo se suscitó y cómo es que pasó a tener una gran importancia y a tener un equilibrio moral, si podemos así decirlo. Hablamos de la Edad Media, es hablar de una etapa de la humanidad, dirían algunos historiadores, sobre eh, la parte oscura de esta humanidad donde las cuestiones sobre religión son constantemente muy oscuras, muy deficientes, muy creativas en algún momento, pero simplemente la religiosidad o la religión en base a lo que va a ser al cristianismo, pues va a tener muchos debacles, ¿no? Hasta que se va a institucionalizar como hoy lo conocemos, y aún así, como hoy lo conocemos, la iglesia o el cristianismo está completamente dividida en varios factores, en varios escenarios, en varias iglesias, de las cuales, pues, todo fundamento recae en ciertos aspectos y ciertos criterios de cómo desarrollar la iglesia que uno quiere tener. De tal forma que habíamos quedado en la clase anterior en la cual decíamos que Dios era el que había creado todo lo que nosotros podemos observar. Entonces decíamos que para el caso del cristianismo Dios ha creado todo lo que existe. Sin embargo,
para ese entonces, para esa etapa de la pretística, vamos a encontrarnos con una serie de cristianos donde estos cristianos están exhortados a tratar de seguir a Cristo, a tratar de ir tras Él para tratar de ir a encontrarnos con sus valores, con sus formas de ser, con sus formas de pensar, con la formalidad en la que un hombre puede ser y puede convertirse hasta si es posible en santo, ¿no? Sin embargo, esta filosofía que recaía en la etapa de un cristianismo primitivo donde fácilmente nos podíamos eh, eh, economizar de esa fe para poder lograr lo que las personas humanas podrían pensar en llegar a ser, ¿no? Ser hombres de bien, buscar la felicidad, si podemos buscar la felicidad, por así decirlo, contraste de todo lo que podríamos entender con las cuestiones materiales. Sin embargo, esa religión de la cual la visión cristiana primitiva tenía en mente se fue apaciguando hasta el momento en encontrarnos con una religión que va a entrar en una transformación brutal. ¿Y por qué vamos a encontrarnos una transformación brutal o quizás no tan brutal? Porque va a beneficiar a muchos aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, porque va a ser, al final de cuentas, la religión o la transformación de la religión cristiana tiene fundamentos políticos, culturales, económicos y hasta territoriales dentro del momento en el cual se está desarrollando, que va a ser la Edad Media. ¿Por qué? Porque al momento de jerarquizarse en un papado, el papado va a tener un poder absoluto en el cual la desbandada que tienen ciertas iglesias o ciertos sectores de esa comunidad religiosa se van a ir separando por el hecho de que el papado va a implementar el cobro de las indulgencias, que las indulgencias no son otra cosa sino el pago por una cierta acción para mí ser perdonado. De tal forma, esas nuevas concepciones de religiosidad no nos van a llevar a tener la religión cristiana como uno pensaría tenerla, sino más bien va a ser un rompimiento de una reconstrucción de la iglesia, la cual va a estar basada en los aspectos cristianos. Sin embargo, estos aspectos cristianos que posiblemente tenía la idea de tener un renacimiento con respecto a una transformación de la religión cristiana, y la cual se encamina a dos aspectos fundamentales: el progreso y el capitalismo. Un progreso que se va a ir desarrollando conforme los años pasen, pero también un proceso del capitalismo, de la recaudación de la iglesia para poder solventar ciertas gratitudes, si es que podemos decirlo así, para no decirles riquezas, y de estas riquezas vivir de ellas para poder ser, digamos que, lo que uno desea tener. Y es así como estas diferencias entre la construcción de una iglesia nos va a llevar a tener una gran diferencia entre las interpretaciones bíblicas, porque recordemos que el cristianismo primitivo tenía una acepción muy distinta a la conceptualización de la que hoy tenemos. Por esa razón, las diferentes interpretaciones de la Biblia de diferentes religiones nos van a llevar a la transformación de la religión como una transformación sobre la cuestión económica y política. Y de estas diferentes interpretaciones de la Biblia también nos lleva a una reconstrucción de la iglesia, que esa reconstrucción de la iglesia no va a solventar las capacidades o los caracteres morales que tenga una sociedad común, sino más bien va a ir jerarquizándose a la idea de una jerarquía de poder, ¿sí? En donde el poder absoluto lo va a tener el papado, junto con sus obispos, junto con toda la jerarquía constructiva que tiene la iglesia,
cristiana, y que a pesar de todo eso, hasta va a existir lo que hoy conocemos como las cruzadas. La búsqueda de ciertos territorios donde el fundamento está plasmado en la Biblia y recuperarlo es el todo, porque de eso depende de la fe cristiana. Sin embargo, en este proceso de desarrollo de la reconstrucción de la iglesia, o más bien la construcción de la nueva iglesia, va a surgir toda una cierta discrepancia en cuanto a la idea que vamos a tener con esta jerarquía de poder y las diferentes interpretaciones de la Biblia. Y de esa manera es que va a surgir la reforma protestante. ¿Y qué va a ser la reforma protestante? Pues van a ser ciertos sectores de la iglesia, del cristianismo, que no van a estar de acuerdo con que un papado cobre indulgencias, con que el cristianismo se convierta en un capitalismo, y donde las cruzadas asesinan, invaden territorios solamente por gracia y obra del Señor. Y es así como estas cruzadas van a depender mucho de la idea de la reforma protestante, y junto con las indulgencias, junto con la forma de pensar del nuevo cristianismo en una institución que pues forzosamente tendrá que buscar de dónde sobrevivir, porque la humildad no da riquezas, la humildad da debilidad, como en algún momento lo va a definir Nietzsche. Sin embargo, para este momento, la diferencia entre el cristianismo y la reforma protestante o el protestantismo, pues va a tener demasiados confrontamientos, porque la filosofía como tal va a definir las características diferenciales sobre uno y sobre otro, sobre un cristianismo y sobre una reforma protestante, que a la par de todo, la filosofía va a tener una cierta derrota en las religiones paganas, porque de eso depende que esta nueva institución comprenda lo que realmente es una institución eclesiástica. Y cuando hablamos de religiones paganas, estamos hablando de todas las religiones que están en contra del cristianismo y de esa idea de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque las interpretaciones heterodoxas del cristianismo son prácticamente con las cuales el nuevo cristianismo o la nueva institución eclesiástica no va a permitir que estas religiones paganas o que estas ideas de la humildad se involucren dentro de la nueva institución, porque la nueva institución busca más poder económico, político y territorial. Habrá un momento en la Edad Media donde hasta el clero tenga que pelear, donde tenga que matar para sobrevivir sobre las ideas que ésta tiene. Y es así como en algunos momentos quienes se van a oponer pues van a estar del lado de lo que va a ser Martín Lutero, uno de los grandes representantes de la reforma protestante, o quien va a generar esa reforma protestante para poder tener cabida en el mundo del clero y de las formas religiosas que se puedan devenir, junto con algunos como van a ser calvinistas, pretistas, metodistas y bautistas, que van a ser otros sectores que van a confrontarse con la nueva institución de la eclesiastés o de la religión cristiana y sus derivados, porque van a ir en contra del comercio de las indulgencias. Nadie te puede cobrar sobre una indulgencia, o simplemente el negocio de las indulgencias son el poder económico para poder sobresalir sobre las cuestiones de la fe y de otras cosas. Sin embargo, también Martín Lutero va a ir en contra de los postulados de la Biblia que no eran cumplidos, o que más bien vienen dentro de la Biblia y que nunca se cumplen, porque la ambición del hombre es mucho más fuerte que la fe en la que se tiene en Cristo. Y por esa razón, Martín Lutero va a determinar que
la corrupción en la eclesiástica va a ser uno de los factores importantes con los cuales va a tener que luchar el cristianismo, porque muchos de esos factores dependen más de la ambición, de la soberbia y del avarismo que va a tener cada uno de sus integrantes, como los conocemos. Por ello, para Martín Lutero, la mentira es una de las grandes confesiones que en importancia le va a restar seguridad y veracidad a las cosas. Es por esa razón en que Martín Lutero, junto con todas las ideas que él tenía en contra de lo que va a ser el cristianismo, se va a convertir en el padre de la revolución religiosa y va a cambiar todos los esquemas visionarios sobre la idea de una religión que prevenga paz y no asesinatos en la sociedad humana que tiene como fe en Cristo. De manera que la fe para Martín Lutero va a ser una de las ideas más fundamentales, porque como lo veíamos en la clase muy antepasada, decíamos que la fe es el carácter humano por la cual el hombre debe de buscar su libertad. Entonces es ahí donde Martín Lutero va a encasillar todas sus fuerzas para que digamos que la fe es lo que importa y no importan los dogmas, no importan las formas de pensamiento. Mientras la fe la tengas bien planteada, esto va a ser funcional y te va a llevar a un nuevo progreso, a una nueva forma de vida, sin importar en quién creas y en las fundamentales, las formas fundamentales de creer en un ser superior. Y eso prácticamente es todo lo que tiene que ver con la reforma protestante a grandes rasgos. Entonces, como ejercicio vamos a recuperar nuestro pequeño diagrama que hoy explicamos, y también es importante que ustedes desarrollen su propio punto de vista acerca de el cristianismo desde sus orígenes hasta la reforma protestante. En una hoja blanca con 3/4 de cuartilla como mínimo, para poder darle una conclusión a este tema y pasar ahora sí a la al aspecto de la modernidad, en cómo se fundamentan los aspectos de la modernidad. Ok, gracias.